¿Cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar un módulo 9 acerca de las urgencias pediátricas, acerca de las enfermedades y síntomas cardiológicos, algo bien importante que nos llega a esta área. Y el día viernes estaremos recibiendo el módulo de neonatología. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de este módulo muy importante dentro del área de urgencias pediátricas, que vamos a abarcar sobre todo el niño con un soplo, cómo se debe abordar, la taquicardia paroxística supraventricular, que algo hemos hablado en otros módulos, la miocarditis, la pericarditis y la insuficiencia cardíaca congestiva. En realidad, primero tenemos que saber qué es un soplo. En realidad es una acción y efecto de soplar, que puede ser instante o de brevísimo tiempo. Y este aviso que se da en secreto y generalmente con cautela, denuncia de una falta de otro que se llama delación, y es un sonido peculiar que nosotros vamos a apreciar al auscultar distintos órganos y especialmente el cardíaco de naturaleza patológica. El niño con soplo, esto generalmente se debe a vibraciones de la corriente sanguínea y de las estructuras adyacentes cardiovasculares que van a estar involucradas y producidas por flujos turbulentos con la formación de remolinos, con la generación de burbujas a consecuencia de disminuciones o aumento brusco de la presión de una cavidad a otra o de la cavidad de un vaso arterial o por gradientes de presiones en el trayecto de un mismo vaso. Esta es una de las primeras causas de consulta. Tenemos en la urgencia pediátrica. Siempre hay muchas causas, entre ellas ya vamos a hablar soplo inocente funcional. Es una alta incidencia en pediatría, 60-90% de los niños, y apenas representa las cardiopatías congénitas de 5 a 9 por 1000 recién nacidos. Es aquí donde hago yo hincapié y todo, porque si nosotros descubrimos un soplo, no debemos quedarnos solamente en el hecho de diagnosticar soplo, sino ir un poco más allá con este paciente, es decir, porque en realidad podemos estar frente a una cardiopatía congénita, y más si es un paciente pequeño, neonatal o lactante, en el cual podemos realizar brevemente un tratamiento precoz y correcciones quirúrgicas que sean necesarias, a fin de evitar mayores complicaciones en la edad adolescente o adulta. ¿Qué se da de los soplos primeramente? El primer ruido típico nosotros a lo que ocultamos es loop-doof. El loop es el cierre de las válvulas atrioventriculares, la mitral y tricuspidia, y el doof, el segundo ruido, es cierre de las válvulas semilunares, la aórtica tenemos y la pulmonar. Dentro de la auscultación es bien importante el primero ruido, el segundo es desdoblado en la inspiración, esto hay que tomar bastante en cuenta. El tercer ruido no tiene significancia patológica en los niños y el cuarto ya se considera un ruido patológico. Y hay que saber si es en la sístole o en la diástole. ¿Qué vamos a valorar en los soplos? Las características del momento de aparición, cómo está la configuración, su localización, su irradiación, la tonalidad y la intensidad. El momento de aparición es bien importante si es sistólico, diastólico, losistólico, pansistólico. Si es sistólico, si es proto, meso, telesistólico, diastólico, si es proto, meso, telediastólico y el holosistólico o pansistólico. ¿Cómo es la configuración? Se los denomina en ascenso, de que es de menor a mayor, en descenso, que es de mayor a menor, y en creciendo, decreciendo, tenemos es el famoso llamado en diamante, tenemos o romboidal. ¿Cuál es la localización? Los focos de auscultación son un poco diferentes en pediatría. En los adolescentes que manejamos también esta área son igual, similar a los adultos. Manejamos los 5 focos que son aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral y mesocardio. Ya a nivel de los niños tenemos el mesocardio, el borde paraexternal izquierdo tenemos alto, tenemos y bajo, el borde paraexternal derecho alto y bajo. ¿Qué vamos a encontrar en los soplos? En el borde paraesternal derecho alto nos sugiere un estenosis aórtico, un murmullo venoso. En el borde paraesternal izquierdo alto, un estenosis pulmonar, una comunicación interatrial, una persistencia del conducto arterioso. En el borde paraesternal izquierdo bajo, un soplo de Still que es inocente, puede ser un 6B, una comunicación interventricular, una insuficiencia tricuspide, una cardiomiopatía hipertrófica y una estenosis subaórtica. Y en el apex, una insuficiencia tenemos mitral. Ahora, esto es solamente una orientación, porque puede haber algunas cardiopatías que nosotros encontremos soplo en todos los focos o en la mayoría de los focos de auscultación.
Dentro de la tonalidad es bien importante si es alta, en este caso agudo piante, si es suave, poco audible, si es áspero y rodante, retumbado o grave. Dentro de la técnica de auscultación, van a encontrar en las guías que existen algunos que se basan en la clasificación de Levin de 1933, pero hay otros que se basan en nueva clasificación, es decir, solamente dan 4 grados. Para mí la que mejor va es dividirla prácticamente en 6 grados. La uno que es apenas audible con una duración apreciable que requiere maniobras que lo intensifiquen, normalmente no se le escucha. Grado 2 es un soplo ligero de tonalidad alta, el 3 soplo moderado con tonalidad propia, el 4 un soplo intenso con irradiación y frémito, el 5 es un soplo muy intenso y el 6 es el más intenso posible, sin percibir, se percibe sin adherir o aplicar el estetoscopio sobre la piel. Cuando es un protosistólico tenemos, puede ser una insuficiencia ventral tricúspide, un pansistólico es una comunicación interventricular, un telesistólico es una persistencia del conducto arterioso con hipertensión arteriopulmonar, un aneurisma ventricular, una estenosis subaórtica muscular y estenosis pulmonar severa, y romboide, una estenosis aórtica pulmonar. Los diastólicos, los protodiastólicos, la estenosis mitral, los mesodiastólicos de alta frecuencia y decreciendo la insuficiencia aórtica pulmonar. Los continuos, el persistencia del conducto arterioso, más frecuente, la fístula atrioventricular puede ser sistémica, pulmonar o coronaria y los vasos colaterales anastomósicos. Maniobras que pueden exacerbar los soplos: derecho, una inspiración profunda y expiración, sobre todo en soplos de muy grado bajo; izquierdos, en la expiración forzada. Otros fenómenos que se deben valorar, sobre todo la característica del primer ruido, cómo está la característica del segundo ruido, los chasquidos valvulares, el tercer o cuarto ruido y el frote pericárdico. ¿Cómo son las características de un soplo inocente? Generalmente es mesosistólico, mesocardio, no irradiado, no se incrementa con maniobras, de segundo ruido es normal, no hay chasquido valvular y la tonalidad es alta. Siempre de esto es muy importante una buena historia clínica con todos los antecedentes, la exploración física. Siempre hay que ver los antecedentes y familiares o habido antecedentes de cardiopatía. Antecedentes químicos tétricos que pueden conllevar a problemas cardíacos o cardiopatías congénitas como Mario con diabetes, lupus, enfermedades virales, hábitos nocivos, me refiero a tabaco, cocaína, ingesta de medicamentos, y antecedentes patológicos propios del paciente como la prematurez e infecciones. Siempre averiguar los síntomas de los pacientes, porque la mamá viene a la urgencia y nos dice, ¿sabe qué? El niño se puso morado, estaba bastante irritable. Eso es lo que más frecuentemente llega al área de urgencias pediátricas. Sin embargo, también tenemos otros como son la irritabilidad, pobre ganancia ponderestatural, infecciones de vías aéreas muy frecuentes, la hipertrofia amigdalar, el dolor precordial, el síncope y las palpitaciones. Es bien importante la exploración física completa, ver determinar si una cianosis central o periférica, ver si tiene algún fenotipo de algún síndrome, Down, Turner, Williams, Marfan, ver cómo está el talle de peso, los signos vitales, incluida tensión arterial, los pulsos periféricos, a ver si hay edema o visceromegales. Bien importante dentro de esto de la valoración clínica es saber distinguir un soplo inocente de un soplo patológico. Es bien importante, como les decía, la anamnesis. Dentro de esto también hay que ver la alimentación, cómo está el desarrollo, si está relacionado con actividades como el ejercicio, si hay antecedentes de muerte súbita en la familia, la exploración, ver cómo está la palpación, los pulsos femorales, las tensiones arteriales. De esto de las cardiopatías ya hablamos un poco en la parte neonatal y veíamos también en el módulo de urgencias. Tenemos que las cardiopatías más frecuentes son en la comunicación interventricular, que es casi el 30%, la interauricular el 10%, el ductus arterioso persistente, que es el 10%. Básicamente en estas tres es donde está enmarcada la mayoría de patologías. Sin embargo, también tenemos otras patologías como son la tetralogía de Fallot, la estenosis, la coartación de aórtica. Como recordarán, en los anteriores módulos y todos hablamos sobre el screening cardíaco neonatal, de tomar la saturación preductal, la saturación postductal, para un diagnóstico de cardiopatías congénitas. Dentro de esto es bien importante ver al examen, es decir, la parte del fenotipo. Tenemos muchos síndromes. La gran mayoría de síndromes están asociados a múltiples cardiopatías. Eso es bien importante. Aquí les he mencionado muchas. De las más frecuentes tenemos la trisomía 21, síndrome de Down. La cardiopatía más asociada es defecto completo en el septo atrioventricular y una comunicación interventricular.
hay una cardiopatía en el 40% de los casos. En el síndrome de Patau, la trisomía 13, hay una cardiopatía en el 90% de los casos. Aquí hay comunicación interventricular, ductos y electrocardia. En el síndrome de Edwards, trisomía 18, una comunicación interventricular, un ductus, una estenosis pulmonar, y la cardiopatía es en el 99%. Entonces, digamos, estas son las patologías, cardiopatías que se presentan en los pacientes con los síndromes más comunes. Sin embargo, también tenemos otros síndromes en los cuales puede presentar cardiopatías, pero menor incidencia. Si tenemos el síndrome de Turner, hay una coartación de aorta, una estenosis aórtica y una válvula aórtica bicúspide, y hay una cardiopatía, tenemos en el 35% tenemos de los casos. Dentro de las cardiopatías, esto no voy a hacer mucho hincapié porque ya hablamos en el módulo también de neonatología, hablamos también de en la parte del screening cardíaco y todo. Es bien importante saber que hay cardiopatías congénitas acianóticas y cardiopatías congénitas cianóticas, que las acianóticas pueden ser cortocircuitos de izquierda a derecha, obstructivos corazón izquierdo, puede haber con insuficiencia valvular. En cambio, las cortocircuito cardiopatías congénitas cianóticas es cortocircuito y cambio de derecha. Tenemos a izquierda, esto es bien importante, derecha, izquierda. Aquí tenemos las obstructivas de corazón derecho, tenemos de mezcla total y la falta de mezcla. Recordarán las mezclas total y hablamos en el módulo sobre el ventrículo único, el herraje venoso anómalo total, que eran cardiopatías bastante bien complejas que necesitaban varios procedimientos quirúrgicos para poder realizarlo. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esta tenemos las más frecuentes que hemos hablado, el CB, el CIA y el ductus, encajan dentro de cardiopatías congénitas acianóticas, ya que son cortocircuitos más bien de izquierda hacia el lado derecho. En las cardiopatías con cortocircuito tenemos de izquierda a derecha, estamos hablando de las congénitas acianóticas. Los mecanismos de las manifestaciones respiratorias que vamos a encontrar son sobrecarga de volumen y aumento de presión de aurícula izquierda, aumento de la presión venosa pulmonar, aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, una electrovasación del líquido del intersticio pulmonar, un edema alveolar y bronquiolar, cuadros respiratorios de repetición, obstrucción de vía aérea fina, telectasis y edema pulmonar. En cambio, en la izquierda a derecha, estoy regresándome a los cuadros anteriores para que no se pierdan. En cambio, tenemos enfermedades vasculares, tenemos pulmonares como hiperflujo, hipertensión pulmonar, hipertrófica túnica media y proliferación de la íntima, desarrollo de fibrosis y obstrucción arteriolar, aumento progresivo de resistencia vascular pulmonar, disminución progresiva de cortocircuito de izquierda a derecha y reversión del cortocircuito de derecha a izquierda, síndrome de Eisenmenger. Pero, ¿qué factores de riesgo nosotros debemos ver? Si encontramos disminuidos pulsos femorales, si el segundo tono normal, si incrementa la intensidad de soplo, si el soplo es de características rudas CIB y soplo diastólico, la estenosis mitral. Si hay dolor torácico, si hay antecedentes de historia familiar, si hay aumento de actividad precordial, si hay los síndromes malformativos. ¿Cuándo nos va a indicar una enfermedad cardíaca subyacente? Paciente sintomático de tensión de crecimiento, una poliemia, dismorfías, soplo diastólico, soplo cardíaco intenso mayor a 3 grados de intensidad, cianosis, pulsos periféricos anormales, ruidos cardíacos anormales, antecedentes familiares de cardiopatías importantes y otra cuestión. Todo soplo en edad neonatal hasta no demostrar lo contrario nos indica cardiopatía congénita. Dentro de esto existen varios soplos inocentes, es decir, nosotros sí vamos a encontrar pacientes en la urgencia con un soplo, pero debemos saber distinguir para no confundirnos con los soplos patológicos o aquellos que lleven de base una cardiopatía congénita. Dentro de estos tenemos el soplo sistólico aórtico carotidio, que es más frecuente en el adolescente, es un soplo sistólico expulsivo y se escucha en la región supraclavicular en área carotidia. El zumbido venoso de 3 a 8 años es un soplo continuo, esculto en la región supraclavicular, incrementa posición supina, se escucha mejor en el hemitórax derecho. Este zumbido venoso sí lo he encontrado frecuentemente y es a veces que se le confunde con problema de cardiopatía. Básicamente en este rango de edades es donde más se presenta. El soplo de Still es el que se presenta en lactantes y adolescentes, un soplo sistólico expulsivo vibratorio. Se localiza en la región external izquierda, se acentúa con la fiebre del ejercicio y es más común entre los 2 y 6 años. Este es un soplo que suele aparecer cuando viene el niño con fiebre. Entonces eso es bien importante también. Entonces a veces
La mamá dice, pero en los controles nunca le escultaron. Pa vino con el niño y pa se incrementó. O el niño estaba haciendo ejercicio, se le esculta. Entonces, eso es bien importante en esta característica de estos soplos inocentes. En el soplo sistólico pulmonar de 8 a 14 años, es un soplo sistólico expulsivo, se esculta en la región superior external izquierda y irradia hacia espalda. Y el soplo mamario que se da en el embarazo o en la lactancia es un soplo más bien sistólico de alta tonalidad, es en la región anterior del tórax cerca de los senos. ¿Cómo vamos a diferenciar un soplo inocente de uno patológico? La característica de la temporalidad. El inocente es sistólico expulsivo casi siempre, el patológico es sistólico regurgitante, regurgitante, perdón. En el inocente no va a ser regurgitante casi nunca y el patológico es diastólico. En el inocente es continuo con acentuación diastólica, en el otro es continuo con acentuación sistólica en el patológico. La intensidad nunca mayor al grado 3 del inocente y el patológico generalmente mayor al grado 3. Los ruidos cardíacos son normales en el inocente 100 agregados, en el patológico están alterados. La irradiación inocente prácticamente ninguna, el patológico siempre y la maniobra de Valsalva en el inocente lo disminuye. Pero ¿qué vamos a encontrar nosotros como hallazgos auscultatorios en las principales cardiopatías? Entonces eso es bien importante. Nosotros de rato de auscultar y ya me regreso nuevamente. Diferenciar lo que estamos aquí, los soplos inocentes, como les decía, hay algunos soplos denominados los principales, que hay varios, pero debemos distinguir de estas patologías. Es decir, si nosotros tenemos, voy a hablar de las principales, si nosotros tenemos una comunicación interauricular, va a ser un soplo sistólico y activo 2 a 3/6 en el borde externo izquierdo. El segundo ruido con desdoblamiento fijo y amplio. En el C y B es un soplo pansistólico de regurgitación grado 2 a 5/6 localizado en el borde externo izquierdo y puede existir frémito. En el ductus, arterioso persistente, sobre todo en neonatos o lactantes, soplo continuo grado 2 a 4/6 en la zona infraclavicular tenemos izquierda, puede existir frémito y pulsos sartones. Entonces, estas son algunas de las características principales, ¿sí? Dentro de las insuficiencias tenemos la insuficiencia aórtica pulmonar, como les refería, cada cardiopatía tiene un soplo característico. Todo esto vamos a compartirles en las guías y todo. La insuficiencia mitral es un soplo más bien pansistólico de regurgitación grado 2 a 3/6 que se transmite hacia la axila del lado izquierdo. Esa es una característica. En la tricuspida es un soplo sistólico de regurgitación grado 2 a 3/6 en borde esternal izquierdo bajo. En casos graves puede existir hepatomegalia en regurgitación yugular. El aórtico es un soplo diastólico agudo en decrescento que se escucha preferentemente en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Puede haber soplo sistólico y activo en segundo espacio intercostal derecho y pulso sartón e insuficiencia aórtica grave. Y la insuficiencia pulmonar es un soplo diastólico de alta frecuencia en el borde esternal superior izquierdo. Pero, ¿qué debemos hacer? La edad siempre es un factor pronóstico. El recién nacido con un soplo que persiste tiene una probabilidad de cardiopatía del 60 al 80%. Todo lactante menor a 6 meses, cardiopatía congénita en 1 a 7 y lactante mayor a 2 meses, cardiopatía congénita en 50. Un soplo en recién nacido que persiste al año y la probabilidad de cardiopatía es de 3 a 5 y todo menor de 12 meses debe ser derivado al cardiólogo pediatra. ¿Qué niños debemos derivar? Mayores de 2 años, criterios de Macrin, cuando la intensidad sea mayor o igual al grado 3, máximo en el borde superior izquierdo, tono rudo, soplo pansistólico, clic sistólico y segundo tono anormal. Dentro de los niños de 1 a 2 años, sobre todo cuando sean poco colaboradores, cuando no se pueden aplicar maniobras con la ausencia de pruebas complementarias y cuando la mayor parte de los autores recomiendan derivar, hay que revisar y valorar, tenemos siempre la evolución. Es decir, no siempre tenemos que estar supeditados únicamente a ciertos criterios. También existen otros criterios por el paciente no permite, no es colaborador, no tenemos todas las pruebas necesarias para descartar o no un soplo inocente de un soplo patológico y siempre queremos revisar y valorar. ¿Qué se recomienda derivar a cardiología pediátrica? Todo menor de 12 meses, probablemente también a los menores de 24 meses, aquellos que cumplan los criterios que ya hablamos de Macrin, derivar los soplos que varían en tiempo y derivar a los niños con factores de riesgo. ¿Qué exámenes complementarios son obligados de opción? Obligados, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma.
Opcionales, el ecocardiograma transesofágico, medicina nuclear, prueba de esfuerzo de Holter, cateterismo cardíaco y biopsia en miocardio. La radiografía de tórax nos va para servir cómo está la silueta cardíaca, si se encuentra en una posición normal, ver cómo está la relación del corazón con las diversas estructuras adyacentes, cómo está el flujo pulmonar, si es normal o aumentado, si hay presencia de hipertensión arterial, si hay presencia de ramas colaterales. El electrocardiograma nos va a indicar si es un electro normal o patológico. Sobre todo aquí lo que tenemos que ver si hay crecimiento de cavidades o hay bloqueos de primero, segundo, tercer grado, si hay datos de lesión, isquemia, necrosis o hay arritmias. El ecocardiograma sobre todo nos va a ver el situs, la concordancia atrioventricular, la ventrícula arterial, cómo está la integridad septal, atrial y ventricular, cómo están los gradientes de obstrucción valvular, si hay insuficiencia valvular o alguna anomalía asociada. Así tenemos que un soplo sistólico, nosotros tenemos que diferenciar un soplo sistólico, diastólico y un continuo. Si es un sistólico, es un soplo protomesistólico grado 2 o menor, paciente asintomático, exploración física consistente con soplo inocenso, no requiere mayor estudio. Si es soplo mesosistólico, el sistólico, lo sistólico grado 2, referir al cardiólogo pediatra. Si este soplo es grado protometosistólico, es grado 2 o menor, y el paciente tiene sintomatología, datos de sugestivos de cardiopatía, y no puedo diferenciar entre soplo inocente versus patológico, debo referir al cardiólogo pediatra. Si es un soplo, tenemos diastólico, siempre referir al cardiólogo pediatra, y un soplo continuo, referir al cardiólogo pediatra, y hallazgos consistentes con zumbido venoso o soplo mamario no requieren, tenemos mayor estudio. Las conclusiones de esta parte, que el soplo no significa necesariamente cardiopatía, sin embargo estamos obligados a descartar cardiopatía. El interrogatorio y la exploración física van a aportar el 85% de la información, es decir, nosotros solamente con hacer esto ya diagnosticaríamos un 85%. Que el resto se complementa con métodos auxiliares no invasivos y solo un 2% de los casos van a requerir un cateterismo cardíaco. La mayoría de las cardiopatías son curables, sin embargo existen también ciertas cardiopatías que no son compatibles con la vida o que tienen mal pronóstico. Y es importante referir siempre a los pacientes en caso de sospecha de cardiopatía. El siguiente tema que vamos a hablar es acerca de la taquicardia supraventricular paroxística, tenemos en urgencias pediátricas. Ya hablamos algo de esto en la parte del... Hablamos del PALS, también hemos hablado un poco de la reanimación y todo, y hemos hablado de los trastornos también del ritmo, que también hablamos en un módulo. Dentro de esto tenemos que hablar que la taquicardia paroxística supraventricular puede aparecer con todo tipo de paciente de distinta edad, en algunos casos sin cardiopatía existente de base. Es la causa más frecuente de emergencia cardiovascular por arritmia en el niño. Su incidencia en la población general sin cardiopatía es de apenas del 0.1%. Los mecanismos de producción son la reentrada en el nódulo atrioventricular con una reentrada por vía accesoria, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White en el 25%, o reentrada en el nódulo sinusal intraauricular y el aumento del automatismo. ¿Qué factores predisponen a su aparición? Las cardiopatías congénitas en el 30% de los casos, de fiebre, fármacos, de infecciones, la hipoxia, se asocia un 20% de estas arritmias, y en el 50% no se ha encontrado un desencadenante. La clínica es taquicardia, que es de inicio y de fin brusco. En neonatos y lactantes hay clínica de falla cardíaca en la mitad de los casos. Hay taquicardia, palidez, rechazo en las tomas. Si es prolongada entre 6 a 24 horas, aparecerán signos de insuficiencia cardíaca congestiva, letargia, hipotonía, hepatomegalia. En el lactante mayor, vómitos de irritabilidad, sensación de mareos, y hasta en un 25% de los casos de taquicardia se detecta un examen de rutina en un lactante sin síntomas. En el niño mayor el corazón se ve más rápido y mejor expresión de síntomas por parte del paciente. Hay que investigar taquicardias secundarias. Hay que ver causas frecuentes de palpitaciones como actividad física, la taquicardia supraventricular, extrasístoles auriculares ventriculares, anemia, fármacos como el salbutamol, teofilina, la ansiedad, la fiebre, la hiperventilación, la hipoglucemia, tóxicos como la cocaína, la cafeína. ¿Cómo se va a manejar? Una anamnesis detallada. Hay que ver siempre la forma de inicio y la duración. El tipo de palpitaciones, la actividad que se realiza, los síntomas acompañantes del síncope, el vértigo, la sudoración, si hay visión borrosa, si hay fiebre,
Nerviosismo, fármacos o ingesta tenemos de tóxicos. Siempre hay que explorar el niño. En busca tenemos de soplos, ¿sí? Periféricos, la presencia de hepatomegalia, tenemos de palpación, tenemos cervical, tenemos. Ahora, dentro de esto ya hemos hablado también la parte del PAS, una parte de las técnicas del electrocardiograma. Como estábamos manifestando, la arritmia es mandatoria hacer el electrocardiograma, eso es mandatorio, es decir, no se puede, tenemos obviar realizar esto. Hay que ver que los complejos QRS sean estrechos y los intervalos RR tenemos regulares. La R de tórax es mandatoria, sobre todo para ver si hay signos de cardiomegalia y signos de edema pulmonar y la valoración por el cardiólogo pediatra. Es bien importante, debemos diferenciar siempre de una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque tenemos que los pacientes a veces podemos confundir con esta con esta entidad, perdón. La taquicardia paroxística supraventricular generalmente se acompaña de frecuencias más de 220, en la sinusal menor a 220. El QRS es estrecho en la taquicardia paroxística el 90%, en la sinusal siempre estrecho. La presencia de ondas P es solamente presente en el 50-60% de los casos tenemos para la taquicardia paroxística supraventricular, en cambio en taquicardia sinusal está siempre presente. El intervalo RR en la taquicardia paroxística es regular, en cambio en la sinusal es variable, y el comienzo y el final es brusco en la taquicardia paroxística supraventricular, en cambio en la sinusal más bien tenemos, es de tipo gradual. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esto existe un algoritmo y todo. Voy a hablar de un algoritmo que encontramos de una guía y también cómo está manejando la parte del PALS también en esta parte que ya habíamos revisado, pero es bueno revisar también el algoritmo. Tenemos de esta parte en la taquicardia paroxística supraventricular, tenemos que saber si el paciente está o no hemodinámicamente, tenemos estable. Si está estable, hacemos maniobras vagales. Si cede, solo observación, monitorización, valoración por cardiología. Si el paciente no cede a las maniobras vagales, hay que utilizar adenosina. Si cede, ingreso, monitorización y valoración por cardiólogo. Si no cede, va a ingreso a unidad de cuidados intensivos, tenemos pediátricos. Si el paciente no está estable hemodinámicamente, tenemos, se hace una cardioversión bajo sedación. Si cede, ingresa, monitorización, valoración por cardiología y tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Si no cede, paciente va a la unidad de cuidados intensivos, tenemos pediátricos. ¿Cuáles son las maniobras de estimulación vagal? Existen muchas, entre ellas sumergir la cara en agua con hielo durante 10 a 15 segundos. Se puede, tenemos, repetir. Maniobras de Valsalva en niños mayores pueden provocar, tenemos náuseas. Eso es bien importante. El masaje del seno carotidio está contraindicado, sobre todo la compresión ocular. Por posible tenemos daño, tenemos retiniano. Si cede la taquicardia, el niño permanecerá en observación. Con la monitorización tenemos continuo. Siendo aconsejable siempre la valoración tenemos por el cardiólogo infantil. Si no cede, se canalizará, tenemos una vía endovenosa y se iniciará, tenemos tratamiento farmacológico. El fármaco de elección tenemos es la adenosina. En bolos la dosis inicial es de 100 microgramos tenemos por kilo. Si la taquicardia no cede, se puede repetir las dosis. Aumentando tenemos el bolus en 50 microgramos tenemos por kilo. Y hasta un máximo de 350 microgramos tenemos por kilo. Ahora, le he puesto así en rojo, ¿por qué? Porque como las guías que les vamos a compartir, no todas las guías comparten lo mismo. Porque en el PALS Volta tenemos una pequeña diferencia en la parte de lo que es del uso de la adenosina. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, vamos a hacer una cardioversión sincronizada inicial de 0,5 joules por kilo, que se aumentan hasta 2, y previamente a la cardioversión siempre hay que sedar. Si no está inconsciente, se puede realizar otras maniobras como poner la bolsa de yeso, toalla mojada, se colocará sonda nasogástrica para esperar el contenido gástrico y evitar, tenemos el vómito. Siempre habrá que estar preparado para una posible reanimación cardiopulmonar
Independientemente que revierta o no, debe ser trasladado al paciente a cuidados intensivos pediátricos. Ahora, dentro de la parte del PALS y todo, y la parte de las nuevas guías de la American Heart Association que salieron en octubre del 2020, es decir, hace pocos meses, ya habíamos hablado sobre el algoritmo de taquicardia pediátrica tenemos con pulso. Aquí es donde me voy a hacer hincapié únicamente a la taquicardia supraventricular. Siempre evaluamos el QRS si se trata menor o igual a 0.09 segundos. Si hay ondas P o ondas P anómalas, con intervalo de aire fijo, lactancia de frecuencia habitual mayor a 220 y niños más de 180. Hay antecedentes de cambios abruptos, tenemos en la frecuencia cardíaca. Hay que considerar la posibilidad de realizar maniobras vagales y si hay un acceso intravenoso o intraóseo, administrar la adenosina. La cardioversión sincronizada en esto no ha habido ningún cambio, es decir, empezamos 0,5 joule por kilo y si nos surte aumenta hasta 2. Cede al paciente si es necesario, pero no hay que retrasar la cardioversión, es la indicación de la American Heart Association del PALS. Y la farmacoterapia, que la dosis intravenosa intraósea de adenosina, la primera dosis, un bolo rápido de 0.1 miligramos por kilo, o como decía, de 100 miligramos, o me regreso acá a la anterior, que le decía que era en 100 microgramos por kilo. Ahora, ¿qué dice aquí la parte de la American Heart Association? Que la segunda dosis de bolo rápido de 0.2 y que la segunda dosis máxima será de 12 miligramos. Es decir, sí difiere un poco de las otras guías. ¿Cuáles les recomiendo? Sin duda, lo que yo más les recomiendo es seguir la última actualización de la American Heart Association de la de octubre del 2020. Es decir, nosotros damos inmediatamente en bolo, hay que dar esto, no hay que estar esperando a que cuanto diluye esto se da en bolo. Vamos a hablar acerca de la miocarditis y la pericarditis. ¿Qué entendemos por la miocarditis? Toda inflamación y necrosis focal o difusa del miocardio usualmente se asocia con afectación del pericardio. Es la primera manifestación en la insuficiencia cardíaca, aunque los primeros signos pueden ser arritmia o muerte súbita. Las causas más frecuentes son infecciones víricas. La etiología en lactantes suelen cursar con enfermedades agudas generalmente fulminantes. Las miocardiopatías víricas son típicamente enfermedades esporádicas y sus manifestaciones van a depender desde cierto punto sobre la edad del paciente. En niños pueden cursar con mio o pericarditis aguda, pero menos fulminantes, y en niños mayores y adolescentes suelen ser asintomáticos y cursan como miocardiopatía dilatada idiopática. La etiología múltiple viral, el Coxsackie AB, el adenovirus de influenza, la varicela, el citomegalovirus bacteriana, el meningococo, el micoplasma salmonella. En hongos, la cándida y la actinomyces, el coccidiomicosis y parásitos del Toxoplasma y Trypanosoma cruzi. Dentro de esto hay una revisión realizada en el año 2017 en el cual encontraron que dentro de estas causas tenemos de miocarditis. Como pueden observar, no solamente es la causa, tenemos viral, bacteriana, hongo, parasitaria, también tenemos causas por enfermedades autoinmunitarias, de ellas de mencionar el lupus, la más frecuente, artritis reumatoide, el Kawasaki, reacciones de hipersensibilidad a drogas, por ejemplo, la citromicina, la cefalosporina, benzodiazepinas, reacción de hipersensibilidad a venenos, sobre todo de abeja, avispas. Y los medicamentos, aquí tenemos la aminofilina, las catecolaminas. Dentro de la fisiopatología es bien importante saber qué está involucrado dentro de una fase subaguda y subaguda de la miocarditis. Tenemos viral. Este es un pequeño gráfico en el cual fue publicado en el Journal American College de Cardiología en el año 2012, en el cual nos explicaba cómo es el daño que se da. ¿Qué es importante? ¿Por qué se da este daño? Tenemos hacia el miocardio, cuando es una miocarditis aguda y cuando tenemos una miocarditis tenemos subaguda, ¿sí? Es bien importante establecer que muchos virus son cardiotropos, es decir, tienen mucha afinidad, es decir, pueden causar daño directo. Y en cambio el otro es una reacción inmunocomplejo. Tenemos antígeno anticuerpo, la cual va a otorgar como yo sé decir, una tormenta de citoquinas y todo de factores que van a ocasionar un daño secundario tenemos y esto va a dar como consecuencia una miocarditis subaguda. Las miocarditis víricas agudas pueden producir un proceso inflamatorio fulminante que es caracterizado por necrosis celular y consiguiente fibrosis.
La inflamación crónica se va a perpetuar por la respuesta inmunitaria por linfocitos que persisten junto con la replicación vírica dentro del citoplasma del miocito. Al expresar estos tenemos los complejos mayores de histocombatibilidad, los linfocitos reaccionan y destruyen el miocito. Las partes víricas libres perpetúan, en cambio tenemos la respuesta inmune. La producción de estas citoquinas va a causar daño a los miocitos, destruyendo, ejerciendo un efecto inotrópico negativo. El resultado final, inflamación crónica relacionada con infección vírica, es a menudo el desarrollo de una miocardiopatía dilatada. Ahora, dentro de la revisión, justo coincidimos con la etiología, hay varias etapas en las cuales algunos virus han sido estudiados. La etapa viral lo que va a dar es una infección viral, una proliferación, un daño miocítico mediado por el virus y una persistencia del virus que da un daño miocárdico crónico. Pero dentro de esta, ¿qué va a pasar? Hay una etapa de inmunidad, que en la infección viral puede haber una inmunidad innata y el remodelamiento, que es una tercera aclaramiento viral y va a haber resolución. La proliferación viral puede dar un daño miocítico, en cambio aquí la inmunidad va a ser adquirida y puede haber un aclaramiento viral y resolución, pero también puede haber un daño miocítico por el virus y esto se asocia al virus y a la autoinmunidad y hay una remodelación. Esto puede dar cardiopatía dilatada, miocarditis o enfermedad cardíaca viral. Si hay persistencia del virus, la inmunidad es adquirida, hay un daño miocárdico, puede haber la remodelación y puede terminar en cardiopatías dilatadas, miocardiopatía de enfermedad cardíaca viral. Lo importante de esto que se ha visto es que no solamente interviene la parte viral, me regreso al gráfico que fue publicado. Nosotros debemos saber que esta parte en donde ellos han estudiado están refiriéndose a la parte únicamente viral, es decir, ellos saben que hay virus cardiotrópicos, virus que tienen cierta afinidad que van a dar daño, pero también nosotros tenemos una inmunidad que vamos adquiriendo, que eso va a ocasionar que nos puede ayudar, es decir, en una etapa de remodelación, o que también en este caso los mecanismos inmunitarios no va a ser lo suficientemente y puede haber un daño crónico en este caso. Me regreso nuevamente a un daño miocárdico y una remodelación, y que puede darnos de resultado una cardiopatía, una miocarditis, una enfermedad cardíaca viral. Es decir, esto hablando del punto de vista viral. Hablando de enfermedades inmunitarias, de enfermedades bacterianas, son muchos mecanismos, pero lo que más estudiado es esta parte, yendo de la parte viral. Las manifestaciones clínicas van a depender sobre todo de la edad del paciente. En el neonato va a cursar con fiebre, insuficiencia cardíaca grave, dificultad respiratoria, cianosis, ruidos cardíacos lejanos apagados, pulsos débiles, taquicardia desproporcionada con la fiebre, insuficiencia mitral, ritmo de galope, el shock y acidosis. Pero hay ciertos signos de síntomas de cardiopatía pediátrica más frecuentes adoptados de la serie de Durane. Este es un estudio que también vamos a compartir, en la cual se encontraron qué síntomas son más frecuentes en la población pediátrica asociado con miocarditis. Se encontró síntomas respiratorios altos, pacientes taquineco, gastrointestinales, emesis de peróxido, hepatomegalia, puede haber dificultad respiratoria, hay fiebre, anormalidades en la frecuencia cardíaca, taquicardia bradicardia, dolor torácico, somnolencia, las arritmias, intolerancia al ejercicio, mialgias artráqueas, edema, síncope, la fatiga, la hipotimias y las palpitaciones. En las formas fulminantes se puede producir la muerte en 1 a 7 días después del inicio de los síntomas. La requisitoria muestra un corazón aumentado de tamaño enorme y edema pulmonar. El electrocardiograma va a revelar taquicardia sinusal, voltaje reducido del QRS y anomalías del ST. La primera manifestación puede ser aritmia, que presencia de fiebre y un corazón grande sugieren con firmeza una miocarditis. Pues es bien importante ver los estudios de radiografías. Cuando hablamos de las cardiopatías congénitas, recordarán, hablamos sobre los estudios de radiografías que nos pueden orientar a diversas patologías. El diagnóstico es bien importante en el laboratorio, ver cómo está la velocidad de procedimentación, las enzimas cardíacas, el péptido natriurético pueden estar elevados, la LDH, los títulos serológicos positivos para los virus, la ecocardiografía nos puede demostrar mala función ventricular, derrame pericárdico, una insuficiencia tenemos mitral, ausencia de enfermedad tenemos coronaria. El diagnóstico puede confirmarse exclusivamente por biopsia endomiocárdica. Pero, ¿qué parámetros clínicos son importantes de la miocarditis? El hemograma es el que más baja sensibilidad y especificidad tiene. La velocidad de procedimentación y la proteína C reactiva, un rendimiento
del 27 al 56%, pero sobre todo asociado a lo que es a procesos inflamatorios secundarios a bacterias. Las enzimas, tenemos la proteína, la CPK total, una disminuida sensibilidad, las troponinas. Aquí, al respecto, hay varios estudios que hicieron valores de corte. Cuando es mayor de 0.052, una sensibilidad de 71, una especificidad del 86. Y cuando la troponina es mayor a 0.1, la sensibilidad es 53 y la especificidad del 94. Los hemocultivos, la sensibilidad y especificidad son bajas y el coprocultivo es muy baja. Y el PCR tenemos para los virus también es bien importante. Dentro de esto también es bien importante realizar, tenemos para ciertos virus. Ahora, dentro de la actual pandemia y todo que estamos hablando del coronavirus, también se han encontrado casos de miocarditis. También es bien importante, como yo les refería en las anteriores diapositivas, hay enfermedades como la enfermedad de Kawasaki, que también se acompaña de estos problemas de miocarditis. El tratamiento idealmente sería tratar el problema etiológico o se retirará el evento desencadenante que en muchos casos es difícil establecer. Siempre es muy importante recuperar la función ventricular, prevenir la progresión del daño miocárdico. El manejo se va a agrupar en 5 puntos: medidas generales, manejo de soporte, el inmunomoduladores, inmunosupresores y por último, si es necesario, tenemos los antivirales. Ahora, dentro de esto es bien importante muy importante esto, la medida general. Siempre hay que incluir medidas de soporte. Tenemos para insuficiencia, tenemos cardíaca congestiva, tenemos shock cardiogénico, que ya vamos a hablar en la continuación. Es bien importante los fármacos inotrópicos a utilizar, es decir, como son la dopamina, la butamina, si vamos a tener vasoactivos, la epinefrina, la norepinefrina, porque también sabemos que puede causarnos efectos arritmogénicos. Siempre hay que estar valorando. Yo siempre digo, eso es bien importante, la valoración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Si es necesario utilizar antiarrítmicos como las amidaronas y en algunos casos de trasplante cardíaco será el tratamiento de elección en ciertos casos. Entonces eso es bien importante en el dato. En el momento tenemos de tener un paciente, tenemos con miocarditis. Ahora, dentro de esto es bien importante antes de pasar tenemos a la pericarditis. Puede haber también miocardiopatías de muchas formas, una miocarditis, perdón, asintomática o subclínica, la cual puede pasar inadvertida. Únicamente cuando hagamos el electrocardiograma podemos encontrar una arritmia con bloqueo auriculoventricular completo. Tenemos también miocarditis tenemos aguda. ¿A qué me refiero? Que ya pueden presentar sintomatología sugerente, en la cual nosotros ya nos damos cuenta viendo la clínica, el estado del paciente, y con eso ya valoramos y miramos que el paciente presenta algo que nos sugiere que el paciente probablemente tenga un cuadro de una miocarditis. Siempre es importante la parte de los procesos virales. Siempre es importante preguntar a los padres antecedentes de infección, si tuvo algún problema respiratorio, infecciones respiratorias frecuentes, ¿sí? Como les decía, generalmente la gran mayoría son progresivas, muy pocas son fulminantes, ¿sí? Más bien las fulminantes lo que se ve es en la parte de lactante más que todo. Ahora, dentro de esto es bien importante nosotros siempre hacer un diagnóstico diferencial y todo, y siempre ver que el paciente esté estable, porque lo que nosotros buscamos cuando llegue el paciente es que esté estable, es decir, que tenga la mayor, en lo mejor, en la medida de lo posible, tener los signos vitales normales. Y ahora también es bien importante saber que estas miocardiopatías también pueden ser fulminantes, es decir, que los síntomas son bastante agudos, que no van a responder a inotrópicos, que son arritmias que no responden en realidad a todo lo que se le realiza dando el tratamiento adecuado. Tenemos que esta generalmente puede llevar, tenemos a la muerte, a veces inclusive instaurando tratamiento oportuno, inclusive termina en fallecimiento. Pero también tenemos que
que existen también otros cuadros de miocardiopatía de presentación aguda que no son fulminantes, que si le damos tratamiento nos puede ir bastante bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué estos pacientes fallecen y todo? Lo que se ha visto en las teorías y todo es más que todo porque dice que las producciones existen citoquinas antivirales, mecanismos que el virus hace que exista un daño miocárdico progresivo y agresivo, es decir, como es cardiotrópico, tenemos el virus, puede ocasionar, tenemos daño miocárdico, tenemos severo, daña la fibra miocárdica y esto a consecuencia hace que se pierda, tenemos la función ventricular, hace que el paciente caiga en una miocardiopatía, tenemos fulminante. Ahora, existen en otros países que se hace lo que es el trasplante cardíaco, no lo tenemos aquí. Es decir, el paciente cae en insuficiencia cardíaca congestiva, viene con una miocardiopatía fulminante, cuestión de horas y todo, se programa y se realiza un trasplante cardíaco de urgencia. Obviamente, pero esto también dependerá de la disponibilidad de los órganos, pero es algo que se realiza en otros países. Ahora, existe también otra entidad como tenemos la miocardiopatía crónica dilatada. En este es más o menos un 30% de los pacientes van a evolucionar a una miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca crónica y esto está más relacionada que tenemos con la afectación tenemos de la función ventricular. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esto existen unos criterios que se llaman los criterios de Dallas, que son aplicados, tenemos para la miocarditis. Hay miocarditis activas cuando hay presencia de infiltrado inflamatorio con necrosis miocitaria, es decir, cuando nosotros hagamos me regreso la biopsia, que es la única que nos va a dar el diagnóstico en realidad definitivo. Puede haber ausencia de miocarditis, perdón, borderline, aquellas que hay un infiltrado inflamatorio con ausencia de necrosis y ausencia de miocarditis cuando no exista infiltrado inflamatorio y de necrosis miocitaria, ¿sí? Eso es bien importante también el rato de hacer la diferenciación. Ahora, en cuanto al tratamiento, como estábamos hablando en esta diapositiva y todo, existen muchos tratamientos actuales en boga, pero sin embargo existen pocos estudios debido a que es un problema que no se presenta muy frecuentemente en el área de urgencias pediátricas. Los estudios no son grandes, pero de la parte que aquí estoy hablando del manejo del inmunomodulador, hablamos del uso de la inmunoglobulina, tenemos intravenosa, que ha sido ampliamente estudiada, no específicamente para la miocarditis, sino para otras entidades. Lo que se ha preconizado es sobre todo que esté dirigido a inhibir la respuesta inmune del huésped, la dosis es de 2 gramos por kilogramo en 24 horas. En niños se debería recomendar su uso ya que cierta evidencia muestra beneficios. Hay un estudio que se llama el estudio de Ducker, en el cual demostró que mejora en sí la sobrevida al año y de la función ventricular. Igualmente ha demostrado que hay una mayor sobrevida tenemos en los pacientes sin diferencia en la recuperación de la función del ventrículo izquierdo. Pero yo les digo que esto no es tan estudiado. ¿Por qué? Porque los estudios son cortos, hablan de estudios de apenas de 12, 20 pacientes. Pero si ustedes van a las revisiones Cochrane y todo, Cochrane lo que ha dicho desde 2005 y la última actualización es que no evalúan el uso de esta inmunoglobulina para el tratamiento de miocarditis viral. Pero sin embargo, cuando uno revisa otras revisiones sistemáticas, hay tratado de elucidar en el cual dicen esta controversia, en la cual dicen que hay datos insuficientes, otros que muestran a favor y todo, a favor de esta inmunoglobulina intravenosa. Entonces, por eso hay bastante controversia en este punto. En cuanto al manejo inmunosupresor, hay pocos estudios también. Lo que se ha preconizado es sobre todo usar la prednisona, que es el más frecuente. Hay también se ha utilizado la ciclosporina, la acetropina. Su efectividad todavía es controversial, ¿sí? Es muy controversial. No hay mucha evidencia al respecto de que esté mucho a favor. Más bien existen estudios, lo que con los pocos pacientes que se han hecho, más bien que son contradictorios, ¿sí? Sin embargo, algunos pocos estudios han demostrado beneficio en ciertas patologías, sobre todo en la miocardiopatía dilatada crónica inflamatoria con infiltrado linfocitario en la biopsia, que no existe un genoma viral negativo.
También se ha indicado en miocarditis de células gigantes, de miocardiopatía eosinofílica por hipersensibilidad. Ahora, la terapia antiviral, esto también es controversial, más bien hay una evidencia limitada. Además de la viremia, tenemos, sobre todo, lo que nosotros tenemos que tratar es de descubrir o saber cuál es el agente causal. Como les decía, en la parte de virus, hay muchos virus que pueden causar miocardiopatía. Se ha utilizado el interferón B, beta, sobre todo en pacientes con miocardiopatía dilatada con persistencia del genoma viral, cual se ha visto cierta mejoría en la función ventricular. Sin embargo, tenemos la mayoría de estudios muestran beneficios en cortes de pacientes con diagnóstico etiológico específico, por lo cual se debe dar un tratamiento más bien racional e individualizado. Sobre todo hay que especificar la condición clínica del paciente. ¿Cómo es el pronóstico en realidad para terminar la parte de miocarditis? Tienen un pronóstico en realidad incierto desde el momento que ingresan, ya que es impredecible si progresará a insuficiencia o miocardiopatía dilatada o será un paciente con miocardiopatía fulminante. Esto dependerá sobre todo de la respuesta al manejo, factor del huésped, la susceptibilidad genética, la expresión individual de receptores para el virus, la capacidad de generar una respuesta, si este virus es cardiotrófico o no. En los casos de miocarditis aguda, generalmente un tercio de los casos recuperará la función ventricular, un tercio puede evolucionar a miocardiopatía dilatada y otro tercio requerirá el trasplante cardíaco o fallecerá. Entonces, ojo con lo que refiero. Tenemos una serie que se hizo de 41 pacientes con miocardiopatía aguda. El 66% se recuperó totalmente, un 10% parcial quedó con secuelas y un 24% falleció o fue sometido a trasplante. Tenemos la miocarditis fulminante, generalmente es de un buen pronóstico a largo plazo, siempre y cuando haya recuperación de la función ventricular. Es bien importante decir, actuar de esa manera inmediata, porque más progresa el tiempo, entonces esta fulminante se vuelve, en caso de este caso, se vuelve más grave y las consecuencias, como ya sabemos, tenemos el fallecimiento. Pero, ¿qué es lo que han querido? Que en estos pacientes con miocardiopatía fulminante, es decir, realizar la menor cantidad de trasplantes. Eso es lo que se busca, es decir, el paciente recupere bien su función y tenga menor necesidad de trasplante. Sin embargo, también se ha visto que a veces haciendo todas las medidas, a veces estos pacientes terminan en fallecimiento, en la muerte. Los pacientes, en cambio, con miocarditis que tengan células gigantes van a tener una supervivencia de 6 meses, pero el pronóstico de estos probablemente va a depender si del inicio precoz o no del tratamiento inmunosupresor o la necesidad de trasplante cardíaco. Entonces, eso es lo que quería hablar acerca de la parte de la miocarditis. Ahora vamos a hablar acerca de la pericarditis. Más bien es un síndrome clínico derivado de la reacción inflamatoria del pericardio en respuesta a diferentes agresiones de diversa naturaleza que pueden producir líquido dentro del saco pericárdico causando un derrame o una efusión con eventual posibilidad de taponamiento cardíaco o menos frecuentemente una pericarditis constrictiva. Bien importante, la etiología puede ser idiopática, infecciosa, puede ser por realización de procedimientos, pues pericardiotomía, colagenopatías, fármacos, neoplasias, radiación y otras sin establecer. Las infecciosas parecidas más o menos a la miocarditis, virales de Coxsackie, adenovirus, influenza, Epstein-Barr, VIH. También tenemos actualmente lo que es el virus SARS-CoV-2, bacteriana, purulenta, estafilococo aureus, influenza, neumococo, neisseria, meningitis, tuberculosis, fúngica, la aspergillus, histoplasma y la toxoplasmosis, colagenopatías, artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso sistémico, las más frecuentes, fármacos, los anticoagulantes, otras, el Kawasaki, la talasemia. Tenemos dentro de la fisiopatología, es bien importante la presencia de líquido en el espacio pericárdico por encima de valores normales de 15 a 51 ml por kilo. Acompaña casi constantemente a la pericarditis, tenemos en pediatría. La patogenia tenemos de los signos y de los síntomas está determinada no solo por la cantidad de líquido acumulado, sino también la velocidad de instauración. El aumento de la presión intrapericárdica lleva a la elevación de las presiones intracárdicas que llevan al taponamiento que va a impedir el llenado diastólico. Es un síndrome continuo en cuanto a la gradación de la gravedad. Los primeros síntomas en las formas lentas a veces son secundarios por compresión de estructuras vecinas, hay disfagia, tos, disnea, hipoafonía.
Los signos aparecen por limitación del retorno venoso con consiguiente congestión sistémica y disminución del gasto cardíaco. Compensatoriamente se va a producir taquicardia y aumento de resistencia periférica. Manifestaciones clínicas diversas, dolor precordial, a veces puede pasar inadvertido en niños o manifestarse con disconfort. Se localiza en región retroesternal y precordial izquierda, puede irradiarse al cuello hombro y epigástrico, aumenta en maniobras de valsalva y disminuye hacia adelante. En ocasiones hay dolor pleurítico asociado. Roce pericárdico, 85% de los casos autonómico, pero su ausencia no lo excluye. A medida que el derrame aumenta, tiende a desaparecer. Alteraciones electrocardiográficas, puede cursar o sin derrame raro en niños y taponamiento cardíaco. Dentro del taponamiento cardíaco hay restricción en la expansión diastólica de los ventrículos, aumento de la presión de aurícula derecha y diastólica del ventrículo derecho, disminución de la fracción de eyección, aumenta la frecuencia cardíaca y disminución de la tensión arterial. Dentro de la etiología, el hemopericardio puede también ser por un traumatismo penetrante, una ruptura cardíaca, un aneurisma disecante. El derrame pericárdico puede ser infeccioso o no infeccioso. Dentro del taponamiento cardíaco, los signos característicos son la triada de Beck, que es la ingurgitación yugular, el 40%, tono cardíaco débil, 20%, y la hipotensión en shock, el 70%. Hay un rápido aumento de la presión venosa y una rápida caída de la presión sistémica y el corazón generalmente es pequeño y quieto. Dentro de este síndrome clínico hay una hipertensión venosa sistémica que está dada por una ingurgitación yugular, una distensión venosa inspiratoria leve o ninguna congestión venosa pulmonar, que son pulmones más bien hiperclaros. Dentro de la hipoperfusión sistémica hay oliguria, desorientación, una vasoconstricción periférica, una hipotensión arterial, una caída de la presión diferencial. Y el pulso arterial paradojal, que es una disminución inspiratoria de la presión arterial sistólica radial mayor a 10 milímetros de mercurio. La recurrencia de la pericarditis y el derrame es posible en todas las formas cuando aparece al intentar suplir el tratamiento antiinflamatorio o con un intervalo menor a 6 semanas se denomina una pericarditis incesante. Más frecuentemente es por tipo viral, idiopática y post-pericardiectomía. En la pericarditis constrictiva es un proceso fibrótico que abarca ambas hojas pericárdicas y que impide el llenado del corazón. Es poco frecuente y de causa desconocida. La fisiopatología es igual al taponamiento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en pericarditis aguda? Por clínica, dolor típico, roce pericárdico, cambios en electrocardiograma. Derrame pericárdico, ecocardiograma, taponamiento, compromiso hemodinámico. En presencia de derrame moderado a severo, clínica tenemos de triada de Beck. Y la pericarditis constrictiva tenemos el compromiso hemodinámico con engrosamiento pericárdico, la RX puede ser necesario y estudios adicionales como TAG, resonancia magnética tenemos. Ahora, dentro de esto tenemos que siempre ver los exámenes complementarios, realizar la radiografía de tórax. La silueta puede ser normal, pero a medida que se va dilatando podemos ver derrames, tenemos importantes, eso es bien importante, el electrocardiograma. Lo que vamos a encontrar es una elevación generalizada, tenemos del EST, con concavidad hacia arriba, hay un bajo voltaje, tenemos generalizado. Hay alternancia eléctrica, tenemos estos en el caso de un taponamiento. En el ecocardiograma tenemos, se debe observar separación de las hojas durante todo el ciclo, aparece con un espacio hipocoico alrededor de la silueta cardíaca. Para el taponamiento es muy importante el colapso diastólico de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Y el modo tenemos M para engrosamiento pericardio. Entonces, por eso es bien importante hacer el ecocardiograma, siempre diferenciar, tenemos el tipo y la colección en donde se encuentra. Hay que hacer el análisis de líquido, ver cómo está la presión venosa central. ¿Qué vamos a hacer con el niño con pericarditis? Tiene criterios de admisión en UCI cuando tenga sepsis, choque séptico, insuficiencia cardíaca, alteración de ritmo, signo de taponamiento y derrame tenemos generales. Ahora, dentro de esto tenemos, es bien importante ver el examen físico clínico completo, una anamnesis, la monitorización, el ecocardiograma, un absceso venoso periférico y exámenes complementarios. El tratamiento general es aliviar el dolor, la resolución de la inflamación y el derrame pericárdico, el reposo en cama, el tratamiento etiológico, el uso de AINES, la colchicina en el caso tenemos de recidivante, tenemos o incesante, los corticoides, pericarditis y rendimiento bajo, solo si se sospecha tenemos de tipo purulenta.
¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos de la pericardiocentesis, tenemos taponamiento cardíaco clínico, es decir, hipotensión, bajo gasto, shock, moderado, severo, con presencia de un derrame con mínimo moderado en el eco, sospecha de pericarditis purulenta, la pericardiectomía, pericarditis correctiva con clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Y la purulenta antibiótico-terapia amplio espectro hasta determinar germen más drenaje quirúrgico y la pericardiectomía sola en caso de constricción severa. El tratamiento de taponamiento, el objetivo es mejorar el gasto cardíaco. Debe evitarse el uso de diuréticos y sobre todo vasodilatadores. Tenemos, esto es bien importante. La ventilación mecánica a presión positiva aumenta, tenemos la presión intratorácica y disminuye aún más el gasto cardíaco. Por eso es bien importante cuando hablábamos de la parte tenemos de ventilación mecánica, que en estos pacientes cuando hay antecedente de pericarditis y hay riesgo de taponamiento cardíaco, más bien lo que debemos hacer con la presión positiva al final de la respiración y el PEP es evitar tenemos PEP elevados, más bien tener PEP bajos, es decir, en 5 o 6, evitar tener PEP de 7, 8, 9 o mayores, que eso nos pueden conllevar mucho problema tenemos en esta parte. Bien importante la canalización de vía periférica, colocar un catéter venoso central, medidas de líquidos para expansión, inotrópicos, la oxigenoterapia, la pericardiocentesis y el drenaje quirúrgico. ¿Se puede hacer la pericardiocentesis? Sí, a ciegas con monitorización electrocardiográfica exclusivamente cuando es de urgencia. Se puede hacer por debajo del apéndice sifoides, dirigida hacia el hombro del lado izquierdo. Con control ecográfico es más seguro. Ya sobre todo en situaciones más bien tenemos de tipo complejas, permite realizar pericardiocentesis con colocación de catéteres intrapericárdicos que permiten colocación tenemos de drenajes. Eso es bien importante, tenemos al momento de realizar la pericardiocentesis. El tratamiento, drenaje pericárdico, el tratamiento antibiótico empírico, el paciente inmunosupreso, infecciones de la comunidad nosocomial tratar, si es una infección concurrente en otro sitio, presencia de catéteres o dispositivos protésicos de ser necesario, patrones locales de resistencia antimicrobiana siempre valorar y si ha recibido terapia antimicrobiana tenemos reciente. Dentro de la parte purulenta tenemos empírica utilizar oxacilina o vancomicina, ¿sí? Eso es bien importante, los problemas asociados a cefalosporina de tercera generación. Siempre hay que estar, sobre todo, viendo si es un paciente, se le diagnosticó con un estafilococo aureus sensible o resistente, si es para el secundario una influenza tenemos P, si hay un retrococo neumonase sensible, sensibilidad, si la sensibilidad es intermedia o si es resistente. El estreptococo piógenes B, si está asociado a Mycobacterium tuberculosis, iniciar las 4 drogas que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. La prednisona, aquí es necesario dar 1 miligramo por kilo, tenemos por 6, tenemos a 8 semanas. Eso es bien importante. Y para concluir, el día de hoy vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva. Las guías sobre la insuficiencia cardíaca que conjuntamente la American Heart Association American College of Cardiología publicaron en el 2013 definen a la insuficiencia cardíaca como un complejo síndrome clínico que resulta por cualquier anomalía estructural o funcional que va a impedir la habilidad del ventrículo para llenarse de sangre expulsada. Es frecuentemente causada, pero no siempre, por la falla de la contractilidad del miocardio. Se ha estimado que inicia antes de 1 año de edad en el 90% de lactantes de niños que desarrollan el desorden en la edad pediátrica y la mayoría de estos pacientes están por debajo de los 6 meses de edad. Las causas prenatal o fetal, anemia grave, taquicardia supraventricular, bloqueo auriculoventricular completo en el prematuro, sobrecarga de líquidos, conducto arterioso persistente, un CIB, un cor pulmonar y una hipertensión. En el recién nacido a término, sobrecarga de líquidos, sobre todo el conducto, el CIB, el cor pulmonar, la hipertensión, y en el lactante preescolar, los cortocircuitos que hablamos de cardíacos de izquierda a derecha, el hemangioma, la arteria coronaria izquierda anómala, las miocardiopatías metabólicas, la hipertensión aguda, la taquicardia supraventricular, la enfermedad de Kawasaki y la miocarditis vírica. En el niño adolescente vamos a hablar de causas como fiebre reumática, hipertensión aguda, miocarditis vírica, tirotoxicosis, hemocromatosis, hemosiderosis, tratamiento del cáncer, anemia de células falciformes, endocarditis, cor pulmonar y miocardiopatía.
Dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tenemos congestiva. Es bien importante saber qué hay ciertos determinantes, tenemos del gasto, tenemos cardíaco. Gasto cardíaco, como sabemos, desde el volumen sistólico tenemos por la frecuencia cardíaca. La precardia es del volumen al final de la diástole, tenemos tenemos impulsado en la siguiente contracción cardíaca, refleja el estado de volemia del paciente y afecta directamente la función cardíaca a través de la ley de Frank-Stahl. La poscarga, en cambio, es la fuerza que se opone a la eyección ventricular y la contractilidad es la fuerza de contracción ventricular independiente de la precarga y la frecuencia cardíaca se relaciona directamente al gasto cardíaco y tiene una importancia mayor cuanto mayor sea el niño. Entonces, dentro de este gasto cardíaco, como ven, ve influenciado tanto la frecuencia, la precarga, la poscarga y la contractilidad. La contractilidad hay menor disminución en la fracción de eyección cuando esto está alterado. Hay una hipervolución generalizada de mecanismos compensatorios. Hay un aumento de la precarga, tenemos un aumento del volumen telestólico y un remanzamiento tenemos retrógrado. Cuando baja esta fracción de eyección y una hipervolución generalizada, baja la disminución del llenado arterial, aumenta el tono simpático mediado a los vasoreceptores, aumenta la norepinefrina. Hay un cronotropismo, inotropismo y receptor beta 1, tenemos el cual va un poco a disminuir. El gasto cardíaco aumenta, hay una hipertrofia con una remodelación de arquitectura y hay disminución de la función de la bomba. ¿Qué pasa al aumentar la noradrenalina? Hay una sobrecarga de calcio y va a ocasionar una apoptosis. El aumento de la noradrenalina nos va a llevar a una vasoconstricción arterial y venoconstricción, con aumento de la precarga y de la postcarga. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa, hay una remodelación directa de la arquitectura cardíaca, y es bien importante aquí cuando el péptido natriurético atrial o cerebral empieza a aumentar, lo cual nos va a indicar un peor pronóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas, es bien importante ver las primeras manifestaciones, la causa, la edad del niño. Las primeras manifestaciones pueden ser disnea, taquicardia, sudoración, palidez, frialdad, edemas. El estado contracte del miocardio es importante, el principal factor de rendimiento cardíaco y reducido el 50% aparecen primeros síntomas. Posteriormente aparece hipotensión, oliguria, debilidad, fatiga y confusión mental. ¿Qué se observa al ingreso? ¿Qué vamos a encontrar en la urgencia pediátrica? Vamos a encontrar un paciente polimnéico, taquicárdico y con hepatomegalia. Eso vamos a encontrar. Menos ya va a ser el soplo, la disnea, el latido, el tiraje, la cianosis y la sudoración. Entonces, llévese de la mano que la polinia, taquicardia y hepatomegalia, un paciente con insuficiencia tenemos cardíaca, tenemos congestiva. Un ratito que se fue a las últimas diapositivas. Vamos a regresarnos nuevamente. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es básico para la insuficiencia cardíaca congestiva? La parte de la taquicardia, si este paciente tenemos la polimia y la hepatomegalia, entonces nosotros ya vamos a empezar en una insuficiencia. ¿Qué otros síntomas que vamos a encontrar? El galope, la fatiga, el edema, la sudoración, la oliguria. Si los pulsos de presión arterial están disminuidos. ¿Cómo está el color de las extremidades? Si hay cianosis, la frialdad, si hay confusión y excitabilidad. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? Hay la clasificación de la AHA y de la New York Heart Association. La New York Heart Association clasifica en grados de 1, 2, 3 y 4. La American College Cardiology y la American Heart Association la definen en etapa A y etapa D. La etapa A, más de un paciente en alto riesgo de desarrollar sin anormalidad estructural aparente. La etapa B, paciente asintomático con anormalidad estructural. Y la etapa C, paciente sintomático con anormalidad estructural. Y la etapa D, paciente sintomático con anormalidad estructural refractario al tratamiento estándar. La clasificación que más vamos a usar es la de Ross y antes de los 14 años y en mayores es la clasificación de la New York Heart Association. La clasificación de Ross, la clase 1 es asintomático, la 2 lactante con taquicardia, sudoración leve durante las tomas, niños con disnea de ejercicio, la clase 3 lactante con taquicardia, sudoración marcada durante las tomas, duración prolongada de las tomas, estancamiento poneral, niño con marcada disnea de ejercicio y clase 4 síntomas de reposo, taquicardia, sudoración y retracciones. Pero dentro de esto encontramos, hay un estudio que es
establecieron el score clínico modificado de Ross y de Reitman, ¿sí? Que la cual nos va a indicar prácticamente que la suma de todo esto nos va a indicar un score clínico, el rango va de 0 a 12 puntos, con el máximo score correspondiente a una falla cardíaca tenemos severa. Entonces, vamos a ver dentro de esto de diaforesis, taquimia, cómo está el patrón respiratorio de acuerdo a la edad, la hepatomegalia y la frecuencia cardíaca. Es decir, a mayor puntaje, mayor probabilidad de entrar en una falla cardíaca severa. Como pueden ver en los normales se cataloga como 2, algo leve en 1 y lo grave se cataloga en 2 puntos. Dentro del diagnóstico es importante los criterios diagnósticos, los estudios complementarios, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico diferencial. Ya hablamos de la parte de lo básico, cómo llega un paciente a la urgencia, lo que nos puede ya orientar. También la clasificación de la New York Heart Association. Pero en pediatría es bien importante, tenemos saber que la New York Heart Association, como decía, solo aplicamos mayores de 14 años, pero en menores de 14 tenemos el ROS. Siempre es importante los estudios complementarios, la radiografía de tórax, el ecocardiograma con Doppler para ver la relación fuerza-velocidad, las mediciones de los intervalos sistólicos, la velocidad de acortamiento máxima, la función diastólica, el flujo auriculoventricular, la fracción de eyección, cómo está el laboratorio, el electrocardiograma, el pH, ver exámenes adicionales de hematocrito, de sodio, potasio, calcio, proteínas séricas, cómo está el manejo hídrico, la valoración hemodinámica es importante, la vigilancia y el control. Siempre ver las concentraciones plasmáticas de péptido natriuréticos, como ya les referí en diapositivas anteriores, es un biomarcador útil en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico etiológico, la anamnesis, el examen físico, estudios complementarios, la ecocardiografía, que van a permitir conocer la etiología en la mayoría de casos, y sobre todo para ver si está asociado a cardiopatías, si es secundario a trastornos metabólicos de enfermedades por anemia, hipercalcemia, hipoglicemia, secundaria a hipertensión bradicardia, que va a permitir un mejor manejo terapéutico, el diagnóstico diferencial versus otras entidades como neumonía, asma, obstrucción de vías respiratorias altas, distrés respiratorio, sepsis, lesión neurológica, hipoglucemia, hipocalcemia, cuando se acompaña edema del síndrome nefrótico, insuficiencia renal, malnutrición, edema angioneurótico, el mixedema, la triquinosis, tratamientos con coagulantes orales. Dentro de eso tenemos el tratamiento, se maneja un tratamiento fisiopatológico y un tratamiento etiológico. El fisiopatológico es corregir, tenemos prácticamente el consumo y el otro es el aumento, tenemos de la demanda, tenemos del oxígeno. Dentro del etiológico es corrección de la causa determinante y el manejo tenemos de causas precipitantes. Siempre es bien importante la corrección, tenemos del consumo de oxígeno inadecuado. Estos pacientes sobre todo tenemos un aporte calórico bien importante, es decir, si nosotros no proveemos de ese aporte, no estamos ayudando, tenemos al paciente, eso es bien importante. La restricción de sal y líquidos no está indicada en lactantes, más bien lo que ahí se recomienda es el uso, tenemos de diuréticos, eso es bien importante. En niños mayores, sí reducir la ingesta de sal a 0.5 gramos por día, ¿sí? El tratamiento de enfermedades concomitantes tenemos como hipertiroidismo, sepsis y en insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada o descompensada, considerar ventilación mecánica y mantener inclinación de 30 grados. En aumento de la demanda de oxígeno y controlar la frecuencia cardíaca y aumentar la fricción de eyección, está el uso de diuréticos, los inotrópicos y los vasodilatadores, los YECA y beta bloqueadores. Dentro del tratamiento farmacológico debemos lograr un alivio sintomático, aumentar la fracción de eyección, acortar la estancia hospitalaria y disminuir la mortalidad. Dentro de los diuréticos existen varios niveles de evidencia. Siempre hay que ver que los diuréticos, la finalidad es controlar la congestión venosa sistémica y pulmonar, disminuir la precarga y el efecto indirecto sobre la contractilidad, recomendar en pacientes sobre todo con retención de fluido asociada a disfunción ventricular en estadio C y fracción de eyección baja o conservada. Esta es una clase 1, nivel de evidencia C, y el control de hipertensión asociada ralentiza la progresión de insuficiencia cardíaca congestiva, clase 2A, nivel de evidencia C. ¿Qué diuréticos son? De elección de tratamiento inicial, furosemida, 1 a 3 miligramos kilo día en sus diversas formas. Tiacídicos, la hidroclorotiazida,
de 2 a 5 miligramos kilo día, combinación de diuréticos de asa, potenciando su efecto. Inhibidores de aldosterona, la espironolactona de 3 a 5 miligramos kilo día, recomendada estadio C, más fracción de inyección baja, no recomendada cuando haya fracción de inyección conservada. Los digitálicos, estos son otros medicamentos utilizados, son sobre todo por un alivio sintomático, insuficiencia cardíaca congestiva, con fracción de eyección tenemos baja. Hay un nivel de evidencia C, clase 2A, no recomendada en disfunción asintomática del ventrículo izquierdo, un nivel de evidencia C, clase 1, y no recomendada en insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección conservada, salvo indicación adicional, ejemplo, arritmia, clase 3, nivel de evidencia C. La dosificación tenemos o podemos dar microgramos por kilo día, ¿sí? Prematuros, en neonatos, en niños menores mayores de 2 años, todo esto es de acuerdo, tenemos al peso, como pueden ver, las dosis van un poco variando. La dosis endovenosa generalmente es 75% de la dosis oral y la dosis de mantenimiento es del 25% de la dosis total, dividida principalmente, vemos, en dos dosis. Siempre hay que ver los niveles terapéuticos. En los lactantes es de 2.8 más menos 1.9 y en los niños mayores de 1.3 más menos 0.4. Cuando hay intoxicación digitálica, puede haber anorexia, náusea, vómito y alteraciones del ritmo. Las catecolaminas o inhibidores de la fosfodiesterasa, aquí tenemos insuficiencia cardíaca, en reagudizaciones de insuficiencia cardíaca crónica, en shock cardiogénico. Las catecolaminas tenemos la dopamina, la dobutamina, adrenalina, noradrenalina, no indicados en insuficiencia cardíaca crónica, clase 1, nivel de evidencia C. Inhibidores de fosfodiesterasa, la milrinona y la amrinona, no indicada insuficiencia cardíaca crónica, salvo indicación asociada de la hipertensión pulmonar. Los inhibidores de la ECA de tratamiento de disfunción sintomática del ventrículo izquierdo con fracción de eyección baja en estadio C y tratamiento de la disfunción asintomática del ventrículo izquierdo estadio B. Estos son de nivel de evidencia B. ¿Mejoran la fracción de eyección? Sí. Y los síntomas y la supervivencia reducen el remodelado y la sobrecarga, pero no están recomendados con fracción de eyección preservada, salvo indicación asociada, por ejemplo, hipertensión arterial. En insuficiencia cardíaca avanzada, iniciar después de la estabilización con diuréticos y simultáneamente el retiro de inotrópicos. La dosis puede incrementarse en 3 a 10 días. Las pautas del captopril de 0,1 a 0,6 miligramos kilo día en dos dosis mayores 12 miligramos kilo día. Y el enalapril alternativa para mayores de 2 años de 0,04 a 0,9 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas. Los beta bloqueadores son evidencia 2, clase 2, un nivel de evidencia B. Están indicados sobre todo en disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sintomático, asintomática, inicial con dosis bajas. Contraindicado en descompensación aguda y mejoran la sobrevivencia, revierten, tenemos el remodelado del ventrículo izquierdo y reducen la fibrosis miocárdica. Las pautas terapéuticas, aquí tenemos el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol. Carvedilol de 0.09 miligramos por kilo cada 12 horas. Se va aumentando gradualmente hasta 0.36, 0.75 miligramos por kilo o hasta una dosis de 50 miligramos por día. Esto es bien importante. Lo que les he hablado, las recomendaciones generales, intervención terapéutica, estadio A, ninguna en estadio B. Tenemos 2 YECAS. En estadio C, YECAS, beta bloqueantes, digoxina, diuréticos, bioral. Y en estadio D, inotrópicos, diuréticos, intravenosos, soporte circulatorio mecánico y trasplante. Entonces, estos de acuerdo tenemos de la clasificación de Ross y de la New York Heart Association, que prácticamente es una... es un resumen de lo que hemos hablado en esta diapositiva anterior. Este es un resumen que esta diapositiva es de la guía de la Sociedad Cardiovascular, tenemos de Canadá. Esta es vuelta ya a la asociación, tenemos en la cual le va relacionando en cambio a la clasificación de Ross y a la clasificación de la New York Heart Association. Es decir, que a mayor grado ya se debe empezar a utilizar, tenemos más tratamientos, más fármacos. Eso es bien importante, tenemos que ver cómo está el volumen de eyección. Si hay síntomas de bajo débito cardíaco, tenemos diuréticos. Si hay síntomas de congestión venosa y bajo débito cardíaco. Si hay síntomas de congestión venosa, solo utilizaremos inotrópicos. Sí, eso es bien importante.
Dentro de la insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, debemos ver si hay sobrecarga de volumen o hay sobrecarga de presión. Si hay sobrecarga de volumen y es cortocircuito izquierda-derecha, en la corrección, IECAS inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina más diuréticos de utilización o no de digoxina. Si hay insuficiencia valvular, hacemos corrección más inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina más diuréticos. Si hay sobrecarga de presión, si es izquierda, estenosis aórtica, coartación. Si es derecha, estenosis pulmonar y falot, corrección quirúrgica o percutánea, beta bloqueadores si hay hipertensión o estenosis infundibular. En cambio, si tenemos una disfunción ventricular, pero sin cardiopatía estructural, estamos ante una miocardiopatía primaria. Aquí tenemos inhibidores de ECA, diuréticos, la digoxina, beta bloqueadores. Tenemos el uso también de trasplante. En la miocardiopatía secundaria, tratar la causa y ECA. Tenemos los diuréticos, la digoxina, beta bloqueantes, también trasplante. En cambio, tenemos en los de cardiopatía, tenemos estructural. Aquí es importante, como ya hemos hablado múltiples ocasiones, que es importante diagnosticar, es decir, nosotros tenemos que saber que qué paciente tiene una cardiopatía, si es compleja, si es simple, cardiopatía con amenaza para la vida, eso es bien importante, tenemos saber. Si es una cardiopatía, tenemos compleja con disfunción primaria, aquí tenemos que utilizar IECAS, los diuréticos, la digoxina, beta bloqueantes, el tratamiento de resincronización cardíaca, que más bien es una estimulación eléctrica biventricular. Lo que va a hacer es que ciertos impulsos eléctricos van a controlar la contracción y relajación del músculo cardíaco y no se desplacen por el corazón de una manera rápida y uniforme y el trasplante. Dentro de esto hay un bien importante, ¿qué vamos a hacer? Una fase de rescate, es decir, vamos a utilizar 24 a 48 horas un inotrópico vasodilatador, una presión positiva. De esto vamos a ver si pasamos una fase de estabilización, es decir, de 7 a 14 días de diuréticos orales y ECAS, importante. La nutrición, si hay empeoramiento, más soporte inotrópico, ventilación mecánica, soporte circulatorio, inclusive tratamiento tenemos cardíaco. ¿Qué son los indicadores? El péptido natriurético, el trabajo respiratorio, el lactato, la creatinina, la presión venosa de oxígeno, es decir, vas a hacer estudios con esto, nos va a indicar a mayor elevación de estos, empeoramiento, disminución, indica positividad de mejoría. Y el mantenimiento, es decir, utilizar los IECA, los beta bloqueantes, disminuir o retirar diuréticos, la rehabilitación y la nutrición. Eso es todo por el día de hoy acerca de esta parte de este módulo. Tenemos importante que hemos hablado de la parte de cardiología, tenemos de urgencias pediátricas, enfermedades y síntomas, tenemos cardiológicos que hemos hablado. No sé si tienen alguna pregunta, algo adicional. En realidad, como les refería, este capítulo es bastante bueno, nos va a ayudar sobre todo para lo que es de la parte de esta parte de distinguir el niño que tiene soplo, orientarnos qué vamos a hacer con el paciente con miocardiopatías, miocarditis, pericarditis, el paciente está con insuficiencia cardíaca congestiva. Es muy útil, tenemos siempre saber la parte de las clasificaciones, de la clasificación de Rose y de New York Heart Association, esto es bien importante dentro de la insuficiencia cardíaca congestiva. Todo esto ya está protocolizado, más bien los estudios han encontrado bastante efectividad de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca, a medida de eso vamos utilizando, ¿sí? Como vieron en la miocarditis hay mucha controversia en las investigaciones, ¿sí? Más que todo en el uso tenemos la inmunoglobulina intravenosa, el uso de ciclosporina, atropina, prednisona, pero siempre, como yo digo, hay que dejar a criterio de cada uno, de acuerdo a la evolución y estado clínico tenemos del paciente. Lo importante en la área de urgencias pediátricas es nosotros es actuar, es decir,
hacerlo de forma tenemos inmediata, es decir, hacer todo lo necesario y hacer los exámenes obligatorios, no olvidar la radiografía, el electrocardiograma, el ecocardiograma. Si no disponen de eso, derivar al paciente a otro nivel, ¿sí? Porque son pacientes que no nos podemos quedar ahí estancados, sino más bien derivarlos porque pueden estar pacientes asociados a cardiopatías de mal pronóstico, cardiopatías graves, entonces eso es bien importante. En los módulos anteriores ya hablamos de esto del screening cardíaco, cómo detectar las malformaciones cardíacas, ¿sí? Ya le vamos a compartir el material, sobre todo para saber qué soplos se encuentran en las diferentes cardiopatías. Dentro de la presentación me refería a las principales, pero cada cardiopatía tiene un soplo en sí específico, dónde está localizado, cómo es el soplo, eso es bien importante, ¿sí? No olvidarse de la diferenciación entre soplos funcionales o inocentes con los soplos patológicos, eso es bien importante, ¿sí? Saber leer el electrocardiograma, saber si es que existe crecimiento o no de cavidades derechas, ver cómo están las ondas P, las ondas RR, ¿sí? Y sobre todo no olvidarse, tenemos esta parte del algoritmo de tratamiento de taquicardias, sobre todo con pulso. Y entre esas de aquí hablamos de la taquicardia paroxística supraventricular, que tenemos que utilizar la medicación, cuánto vamos a dar la cardioversión, que es bien importante, la adenosina que tenemos que utilizar en bolos, es decir, todo debemos actuar prontamente cuando es un área de urgencia, ¿sí? Todo esto vamos a compartir, todos estos algoritmos. Esto ha sido un resumen de toda la parte de cardiología tenemos en las urgencias pediátricas. Nos estaremos viendo de aquí el día viernes para continuar con el siguiente módulo de la parte de neonatología. A todos que tengan una buena noche.